Y cambió partido, ya no tiene partido. Renuncié al Verde, así que fue un dolor grande. Yo llegué al Verde con Mocos, yo llegué al Verde con la Ola Verde, con Sí. Mocos. Mocos apareció con la Ola Verde en el 2010 y yo me vinculé al Verde en el 2013. Y digamos, el único mentor en política que yo he tenido es Antanas, que me apoyó al Senado, me apoyó a la alcaldía, o sea, siempre fue súper generoso en política electoral, digamos. Y cuando el partido se mete al gobierno de Petro, cosa que los que no éramos, digamos, queríamos independencia, perdimos. A pesar de ser la mayoría, perdimos. Y les dijimos, vea, una cosa es haber votado por Petro en segunda vuelta, que después, era porque era una opción de cambio, etcétera. Y otra cosa es meterse al gobierno. O sea, ese man ya lo hemos visto gobernar, no es exactamente pues, el mejor gobernante. Creemos que corremos un riesgo. Pues, total, la minoría petrista del partido se impuso, se metió al Verde, se metió al gobierno. Y para desgracia nuestra, además terminaron involucrados en casos de corrupción brutales, pues. Entonces yo estaba en Harvard, Sí. y me llaman Tanas y me dice, esto es intolerable, esto es inaceptable, yo voy a renunciar al Verde. Y yo le dije, no, o sea, dame un minuto que me demoro en devolverme para la casa y radicamos la renuncia del tiempo. Antanas, yo llegué contigo al Verde, yo no me voy a quedar en un partido en el que tú renuncies por razones éticas y de corrupción. Yo creo que esto es una decisión correcta, pero hagámosla juntos. Pero hay varias cosas que me hacen ruido. Entonces, usted, al fin ganamos, Majo. Entonces, ahí cuando ganó Petro no fue solamente como, no, ganó mi segunda opción, sino usted abrazó esto Yo lo como celebré, algo propio, ¿no? Y no me avergüenzo, y me han tratado de avergonzar y joder con esa A ver, pregunta. entonces Vicky Dávila le ha puesto el video 500 veces. 500 veces. Yo Pero entonces, soy y una después mujer- ahí usted, entonces soy una como que mujer sí, pero no. fronteriza. No, sí, pero no, no. No. Sí, pero no, no. No. ¿Por qué? Mira, yo era alcaldesa de Bogotá. Sí. Hubiera podido quedarme callada, digamos, ¿no? Votar como voté, solo en la urna. No estaba haciendo campaña ni nada por el estilo, yo estaba gobernando Bogotá. Sí. Y no decir por quién había votado. Esa no soy yo. Yo soy una mujer frentera, yo pongo la cara. Y a mí sí me alegrará siempre que gente que no solamente no es de mi partido, es mi oposición política, porque es que el pacto histórico era partido de oposición en Bogotá, muchas veces con muchas infamias y mezquindades, pero el tema no era ese. Lo que a mí me alegraba, el al fin ganamos, es la gente humilde de este país, que ha puesto más muertos que representantes, que ha puesto más excluidos que vocerías. Por ellos me alegra. Me alegró entonces y me sigue alegrando hoy que hayan tenido esa oportunidad, que por primera vez en la vida hubieran ganado, que tengan una mejor representación. Porque es que por eso es que yo he hecho política, es que yo me metí a esto desde muy chiquita, yo no me metí a la séptima papeleta porque pensé que iba a ser presidenta. Yo me metí a la séptima papeleta, a la Constitución del 91, a la consulta anticorrupción, porque tengo una visión de equidad, de justicia social, de lucha contra la corrupción, de un Estado moderno. Y que la gente más excluida hubiera ganado por primera vez, claro que a mí Claro, me alegra. entonces ahí está Si el fuera sí. mi oposición, pues no importa. Y el no, entonces es como, pues qué sorpresa que el Ok. Partido Verde se iba a meter al gobierno. Obvio que se iba a meter al No me gobierno. parecía tan obvio. Pues una opción era mantenerse independiente. Claro que sí, esa era una opción perfecta. Nos permitía apoyar las cosas que nos parecieran importantes del gobierno, pero no meternos al gobierno. Y terminó pasando lo que les dijimos que iba a pasar. Ojo que ese pisco gobernando no es exactamente el mejor. Vamos a tener que responder por unas cosas absurdas. Y no solamente absurdas, sino además que muchos de esos verdes terminaron en corrupción. Entonces, sí fue súper doloroso y yo no tengo otra vez. El Verde era un partido que yo había construido con mucho orgullo durante 10 años, Sí. ¿no? Lo menos que me sirve a mí para hacer una candidatura presidencial es empezar de cero y dejar a un lado 10 años de trabajo de organización política territorial. Eso para mí es un costo personal y organización. Pues es decir, enorme. su equipo político, Enorme. pues, de no solo Los principios son los principios y es en serio. Y cuando uno ha defendido que los recursos públicos son sagrados, es de verdad. Pero ahí entonces Y por eso está el tema de Carlos Ramón, Claro. ¿no? Entonces, Carlos Ramón, usted sabe, usted es una vieja muy inteligente y usted sabe muy bien cómo funciona la política y usted sabe perfectamente quién es Carlos Ramón desde el principio. Carlos Ramón era un tipo que ya lo habían metido y lo habían condenado por corrupción. Ya tenía una condena. Carlos Ramón era un tipo que le prestaba Primero, plata a la gente. Primero esto, bienvenido, yo respondo lo que vos quieras. Sí. Esto no le importa a nadie.
porque no tiene nada que ver con qué vamos a hacer para resolver a Colombia. Tú lo traes a colación por las razones que tú quieres. No, Carlos pero Ramón porque era el estamos que hablando. trajo Antanas Mocos al verde. Eso era para mí Carlos Ramón. El señor que había fundado un partido, que estaba a punto de perderlo, y que invitó a Lucho Garzón, Antanas Mocos y Enrique Peñalosa a hacer la ola verde en 2010. Eso era lo que yo sabía, Carlos Ramón. Y llegué con Antanas y me metí ahí. Y te puedo decir, después fui alcaldesa. Pero Antanas estaba muy enfermo, No, Antanas era una figura alejada, Antanas. Antanas en el 2010 no estaba enfermo. No, el 2010. Ni pero- en el 2013, ni en el pero Antanas 2014. está muy enfermo. Y después yo estaba en la alcaldía, te voy a decir, y el mico saben qué palo trepa. Yo fui alcaldesa del 2020 al 2023. Carlos Ramón no se atrevió a pedirme nada, ni siquiera una hoja de vida, pues, porque el mico saben qué palo trepa. Entonces lo que yo sabía era cómo había llegado el verde, qué había hecho en el verde, y que cuando yo goberné, nadie se atrevió a pedirme nada indebido porque saben las consecuencias que hubieran tenido conmigo. ¿Qué pasó? Que ese no es mi gobierno, ese es el de Petro. Y allá terminaron es su partido. haciendo lo que toda la vida dijimos que no hay que hacer, que es no es que como toca pasar unas leyes, entonces toca comprar unos congresistas porque no se puede de una manera. No toca, a uno en la vida no le toca No unos morirse. congresistas, a Iván Name, No. que era a uno en también la vida del no le toca Partido Verde. morirse. Yo fui alcaldesa de Bogotá, no tuve mayorías en el consejo y no compré un Pero consejo. entonces, a ver, entonces Entonces, no yo la quiero respondo- poner como a responder por una simple No, incoherencia. a eso me sino- estás poniendo. No, A eso me porque- estás poniendo. pero Pero es que- entonces, primero, ya que pones el tema, Sí. entonces aguántate la respuesta. Yo no tengo ninguna incoherencia. Ninguna. Y por más que me quieran sacar el tema y enlodar eso, yo no tengo ninguna. Cuando yo goberné sin un solo escándalo de corrupción. No compré a un solo concejal. Y a diferencia de lo que hacen los demás, que es cuando pasan las cosas en su partido, decir que no, que hay algo que lo justifica, yo nunca lo justifiqué, lo denuncié y además asumí un costo político personal propio, que fue renunciar al partido e ir Pero usted a hacer gobernó con movimiento un consejo muy politiquero y lo supo manejar. El G9 existía. Nunca compré a nadie. Samira Nunca Bizambra, compré a Nunca compré a nadie. le dio, me Nunca imagino compré que a él nadie. pidió algunos puestos en Nunca algún compré a lado. nadie, Daniel. Nunca compré a nadie. Y no tengo un solo escándalo de corrupción. Y puedo caminar tranquila por la calle por eso. Entonces, a mí que no me vengan a decir que es que para gobernar, como uno no tiene mayorías en la corporación pública respectiva, le toca comprar gente. A uno no le toca sino morirse. Punto. ¿Usted no hizo acuerdos políticos Punto. en Bogotá con el Un Partido solo acto de Liberal? corrupción con nadie. Con No, a nadie. ver, Absolutamente vamos a ver, con es que nadie. una cosa es un acto de corrupción y Nadie otra en mi que esa gabinete es... tenía una cuota política. Nómbrame en mi gabinete. Dígame de quién era la cuota. De nadie. No, Edna Bonilla. sé en su gabinete. No, te los voy a repartir. No sabes, pero entonces dices vainas que no son ciertas. No es No, cierto. yo sé que Yo no hice ningún tenía- acuerdo politiquero, ni aprobó un los, solo los- acto de los corrupción. proyectos. Ah, Y pero- yo sé que además entonces ustedes estuvo pasaron. en el Partido Verde y entonces quiero entender cómo compagina uno promover como una consulta anticorrupción y convivir con una parte de un partido que uno sabe o que tiene unas muy fuertes sospechas. No, aquí supimos que compraron el señor Name Petro, que es a quien deberías tener en el banquillo haciéndole esta pregunta, no a mí. Pues que Petro ya es el Petro. presidente, usted es la Pero que es se quiere Petro fue el que lanzar. compró a Name. No, yo No, sé no. que pero Petro fue el que Name- corrompió con Carlos Ramón. Carlos Ramón No, no. y Name. Entonces tú me pones este tema porque yo estuve en el verde. Yo no compré a nadie. Yo los denuncié. Yo me fui. Yo asumí un costo personal concreto y puse la cara y no. Usted se fue, me dice que se fue porque ya Antanas se estaba yendo. No, y porque decimos irnos los dos, me parece bien. Te lo estoy contando y se lo he contado a todo el mundo. Con él llegué y con él me fui. Y era un costo, como tú dices, Antanas ya estaba retirado. Yo me iba a lanzar a la presidencia. Para mí era un costo. No me importa. Yo lo asumo. O sea, y en esa Y salí a convivencia recoger del firmas. Partido Verde. La convivencia del partido yo nunca contesté nada. Cuando fui candidata a la alcaldía, por ejemplo, cuando fui candidata a la alcaldía, yo que había sido compañera con Jorge Iván Ospina, y él era candidato a la alcaldía de Cali. Ajá. Me dijeron, ¿usted votaría por alcaldía, por Jorge Iván? Y yo dije, si yo votara en Cali, no votaría por Jorge Iván. Y era mi partido. Y yo estaba compitiendo. Y eso me causó Sí. un lío grande. Cuando el partido propuso darle la No se bala, hace por que los ejemplo, partidos sean un chiste, entonces. No, si uno no no sean un responde chiste, por no. nada de los que están ahí, no, entonces es precisamente un por lo, partido. entonces es un chiste. Entonces, si con esto es un chiste, y si no con esto es un chiste, entonces escoge, Dani. No. Entonces, yo te estoy diciendo, aunque yo estaba en un partido, yo asumí posiciones serias y públicas. Cuando tenía dudas. Yo de Jorge Iván no tenía ni dudas en ese momento, Ajá. pero las dije. Cuando esta señora Sandra, ¿cómo es que se llama? Sandra Ortiz. Ortiz.
Cuando a Sandra Ortiz la propusieron para el Senado, Angélica y yo votamos en contra de ese aval, porque el nivel de ruido que había sobre la señora era enorme, enorme. Y Carlos Amaya la defendió y la defendió y la defendió hasta que le dieron el aval. Nos derrotaron, ese es un partido, hay unas instancias que votan y deciden. Uno gana a veces, pierde a veces. ¿Y qué pues terminó pasando? ¿Quién terminó de ser lío? La señora Sandra Ortiz. O sea, entonces, digamos, esto es así, pero lo que te quiero decir es, yo, 1, no lo contesté, 2, no me quedé callada, Sí. 3, nunca lo justifiqué, y 4, tomé decisiones concretas que dependían de mí, aunque tuvieran costos para mí, y lo hago con gusto y con convicción. Y me fui a recoger firmas por todo el país, y creé un nuevo movimiento que se llama Imparables, y no tengo ningún temor de salir a hacer la campaña, y con ese movimiento vamos a ganar la presidencia.